A partir de las 2 de la tarde, la ley ómnibus, pero en particular. Está con nosotros Gabriel Slavinsky, analista político. Gabriel, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Qué mirada sobre este momento que vivimos? El presidente en el exterior y aquí el debate de la ley ómnibus que ya fue aprobada en general, pero esto significa poco todavía para el gobierno, ¿no? Sí, a ver, yo creo que más que... Ok, perdón. Que el debate de la ley en particular sí, realmente es realmente importante, ¿no? No es algo ¿Para menor el gobierno porque... significa todo o casi todo? No, yo creo que hay varios niveles para analizarlo. El primero es que la aprobación de la ley en general le sirve al gobierno porque uno puede tomar que era este gobierno, que era Milei, la Libertad Avanza hace 2 años, y uno diría, bueno, la verdad que hayan logrado semejante cuestión con la debilidad legislativa que tiene es realmente enorme. También es verdad de que ese cambio paradigmático que vinieron a hacer va a estar puesta en juego en cada uno de los detalles, y encima tienen que luego pasar por el Senado, que si tienen alguno de los problemas de alguno de los retrocesos o algún mínimo cambio, vuelve a diputados, con lo que implica toda esa pérdida de tiempo en un gobierno que ha prometido muy fuertemente que esto no había gradualismo y que iba a ser una estrategia de shock. Y que depende en parte de esa Claro, aprobación, entonces, ¿no? digo, todo este trámite legislativo, en ese sentido, al principio, yo creo que ahí hay una visión estratégica correcta del gobierno inicial que tiene que ver con el diagnóstico de fragmentación. De decir, bueno, nosotros vamos a enviar todo este paquete avasallante, agresivo, con una estrategia realmente muy fuerte, pidiendo un cambio revolucionario, entendiendo que hay una fragmentación y que iba a ser difícil oponerse al gobierno. Hasta con un cálculo de daño, quizás, ¿no? Yo creo que sí hay un cálculo. Sabiendo que 664 artículos no se iban a aceptar. A pesar de que dice no negocia, está negociando con esa estrategia agresiva. A la vez, también esa fragmentación se le complica si no tiene habilidosos negociadores, sí, que uno podría decir, quizás sí los tiene, pero el presidente se planta en una situación de no negocio. Entonces, creo que ahí hay una ambivalencia. Muchos lo ven como una contradicción, yo creo que hay una estrategia de diferenciación, de disociación, incluso la estrategia de Milei de desviación, decir, la verdad que yo, como figura autónoma de este gobierno, líder, presidente de este gobierno, me muevo diferente, como un outsider, no como un político, no hay negociación posible, soy casi una celebridad, viajo a Mar del Plata, después me voy a Israel, no estoy en esa negociación, en ese pacto político espurio del Congreso. Por eso me parece que lo que se está dando es, primero, una cuestión en general sobre el rumbo que creo que le han dado la derecha mayoritariamente, y ahora viene la cuestión mucho más compleja que tiene que ver punto por punto de, sí, te quiero apoyar, pero... y vamos a negociar. Bien. ¿Qué ves en el resto de los actores políticos? Y me refiero a la oposición, la dura y la no tan dura, dialoguista, la CGT, las organizaciones sociales. ¿Qué pasó? ¿Hubo un antes y un después del paro de la CGT? ¿O todo sigue igual? ¿O lo utilizó el gobierno quizás capitalizando que tenga como enemigo a la CGT, que está desacreditada quizá por lo que ha hecho muchas cuestiones. Lo primero que veo en el escenario en general es incomodidad. Un outsider que los corre por política. Entonces, no, pero nosotros hacemos política, nos dedicamos a esto, trabajamos esto, creemos que es la principal herramienta de transformación, cuando el otro se muestra, el presidente, como un outsider, una celebridad, alguien que condena la forma tradicional de hacer política. Entonces veo cierta incomodidad. Y después, dentro de esa incomodidad general, distintos posicionamientos. Creo que la oposición muchísimo más estable y más unificada en cuanto a nosotros nos vamos a oponer. Había un dilema, nos oponemos a todo rápido o elegimos batallas. Creo que ese dilema está solucionado con una respuesta que creo que la dio Leandro Santoro en un momento, que es, miren, la batalla se está jugando ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? No nos vamos a meter en la batalla cuando realmente hay que defender a nuestra gente. O el partido se está jugando, el partido de fútbol se está jugando ahora, ¿qué lo vamos a mirar de la tribuna? No, nos metemos y confrontamos y vamos a votar que no y explicamos por qué esos no. Y después, bueno, el radicalismo que en algún sentido, una vertiente sobre todo, ¿no? Que está diciendo el rumbo lo apoyamos, pero la realidad es que los poderes delegados, pero que la realidad es que las privatizaciones, cuando uno empieza a analizar cuáles son los pero, son mucho más los pero que los demás. Digo, el tema es que en lo que decís hay mucha plata de por medio, porque por ejemplo, si el impuesto país se coparticipa, aunque después el presidente tiene la posibilidad de vetarlo, si la reforma jubilatoria es la que quiere la oposición y no la que quiere el gobierno, si no le dejan privatizar, porque el objetivo de privatizar es hacer caja,
todos los objetivos que vos decís que tiene el presidente económicamente se van mellando. Digo, el tema es como sí, yo creo... cómo sepa manejar esto el gobierno, que digo, por ahí lo que quería era todo un paquete de plata junta y ese paquete va a ser un paquetito de acuerdo a lo que es buenísima, la oposición. o sea, es buenísima la pregunta o el comentario, porque en realidad ese es el quid de la cuestión, es ¿cuál era el objetivo del gobierno? Y uno creo que eso se debate en una intimidad muy pequeña. Si el objetivo del gobierno era que esta ley pase entera como se planta Milei y dice no, nosotros no negociamos, no hay plan B, es esto o nada. Y después uno ve que el gobierno recalcula constantemente, negociando internamente en el Congreso, uno diría, bueno, pero ¿por qué lo está haciendo? Bueno, quizás porque en realidad cuando dice no la ven, viste que Milei dice muchas veces no la ven, lo que está diciendo es, lo que no están viendo es que nosotros vamos por todo este paquete y lo que nos llevamos está bien. Sí, cuando decís el gobierno, suavizás lo que internamente pasa en el gobierno, ¿no? Donde hay negociadores que van a los despachos, donde hay un presidente que dice no nos movemos de acá, pero terminan apartándose de la idea original. Enseguida vamos a retomar esto que termina siendo teoría porque la verdad